El Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable es llevado a ti por la Cámara Nacional de Comercio Tijuana y el Centro de Innovación y Gestión Ambiental. Gracias por estar otra vez con nosotros aquí en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable, que todos los miércoles desde acá, desde Tijuana, la Canaco de Tijuana, la Cámara de Comercio de Tijuana y el SIGA, el Centro de Innovación y Gestión Ambiental, ofrecemos como un espacio para reflexionar, para pensar, para entender mejor y para acercarnos al desarrollo sustentable desde diferentes ópticas, desde muy diferentes ópticas que nuestros amigos expositores de diferentes partes del país nos ayudan desde su experiencia profesional, claro, y de sus propios vidas, nos ayudan a entender mejor. Desde aquí, desde la frontera de México con Estados Unidos, de California con Baja California, de esta megalópolis que significa una sola mancha urbana, una megalópolis binacional, una sola mancha urbana desde Los Ángeles, San Diego, Tijuana, en donde pueden vivir pues poco más de 20 millones de personas. Y desde aquí, ¿cómo vemos el ecosistema obligadamente compartido? Compartimos cuencas aéreas, cuencas hidrológicas, etcétera. Hoy, gracias a estas plataformas que la pandemia nos acercó y nos las hizo de manera rutinaria, tenemos el gusto de tener aquí entonces de manera de colaboración desinteresada a muchos de nuestros amigos expertos del país. Hoy vamos a hablar del paisaje, de la conservación del paisaje, de lo que significa el paisaje. El paisaje puede significar la salud, puede ser el indicador de salud del ecosistema, puede ser no solamente un valor estético que se disfrute, que sea armonioso, es un valor intangible, un valor por el que las personas están dispuestas a pagar, ¿no? A conservar, entre más lo cuidemos seguro, paisajes naturales, paisajes urbanos, paisajes, tal vez el paisaje es el motor junto con, claro, con los recursos naturales del turismo, esta economía hoy cada vez más intensa del turismo a la naturaleza, después de lo que nos dejó parte de la pandemia. Para hablar con propiedad, para hablar con su experiencia desde la función pública, desde la ciencia, de la academia, también nos acompaña hoy Octavio Adolfo Klimek Alcaraz, desde Guerrero. Octavio es biólogo por la UAM de Xochimilco, hizo una maestría en ciencias forestales y un doctorado en ciencias forestales en Alemania, en Dresden. Es más, fue el primer mexicano doctorado cum laude en la Facultad de Ciencias Forestales más antigua de Europa. Vamos, nuestro amigo Octavio Adolfo realmente es una gente con mucha experiencia en la administración pública federal, en estatal, en el poder legislativo. Ha sido delegado de la Semarnat, ha sido secretario técnico de la Comisión de Cambio Climático, ha sido procurador estatal en Guerrero y ha sido secretario de Medio Ambiente también del Estado de Guerrero, ha sido el enlace legislativo de la Semarnat y desde luego un experto consultor para proyectos internacionales con el PNUD, con el BID, con el Banco Mundial, con diferentes organizaciones de la sociedad civil. Ha colaborado en proyectos académicos de docencia, investigación y divulgación en instituciones de educación superior nacionales e internacionales, en especial trabajando temas de conservación de la naturaleza, cambio climático, política, legislación, educación ambiental. Asimismo, ha publicado diversos artículos en diarios y revistas y libros sobre estos temas. Actualmente se dedica a la consultoría para un público en general muy abierto, sociedad civil y instituciones públicas y gobiernos, etcétera. Con esa pequeña introducción, Octavio, te dejamos el micrófono y muchas gracias por acompañarnos aquí en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Adelante. Muchas gracias, ingeniero. Primero que nada, agradecerle al SIGA, agradecerles esta invitación para participar. Voy a compartir pantalla, espero que aparezca, porque luego se pierden las... A ver, déjeme ver. La tecnología. Sí, la tecnología siempre me esconde mi presentación y eso que
que acá está, ya la tengo. Pues básicamente yo en lo personal me considero, no me gusta mucho porque lo hace chotar la palabra consultor y tiene muchas connotaciones. Pienso, perdonando el pleonasmo, más bien soy un pensador de las cuestiones, o pretendo ser un pensador de las cuestiones ambientales. Y este tema pues da para mucho. Hoy quiero hacer mucha relevancia porque creo yo que viene un boom en el tema en los próximos años, en la perspectiva de conservar el paisaje en México. Obviamente yo lo veo desde la política pública y desde los aspectos a legislar también en este tema. Entonces, creo que no, a ver, no sé si ya la estén viendo la Sí, lo estamos presentación, viendo, no nada más que lo estoy completa, pero sí. tratando de ampliar. Ajá. A ver, pues vamos lento, pero ahí vamos. Este, téngame tantita paciencia porque está dando vueltas en y no quiere abrirla. Ya abrió. Ahí está, ya está completa. Está. Bueno, la idea es un poco larga, son 40 minutos, me estimo, en que los voy a torturar un poco, pero espero que les interese algunos de los temas. Primero los signos vitales del planeta, para tener un poco claro cómo, a lo mejor un poco redundante sobre este tema, cuáles son lo que se entiende por política ambiental, a grosso modo, lo que es la política ambiental en México, obviamente a nivel internacional, qué se ha hecho o qué se está haciendo en el tema del paisaje, ya entrando ya en materia de esta escala, y después lo que se está haciendo o se ha hecho en términos en México. Me voy a ir un poco rápido en el tema de los signos vitales porque pues es mucho ya se sabe. El estado del planeta, la Tierra, pues ya ha pasado por muchos periodos de cambios ambientales significativos. El medio ambiente ha sido inusualmente estable durante los últimos 10.000 años, eso lo sabemos, los geólogos le denominan el Holoceno, que es donde las sociedades humanas se han desarrollado. Sin embargo, esta estabilidad relativamente está ahora bajo amenaza. La revolución industrial, a partir de ahí, empieza lo que ahora conocemos como un periodo, digámoslo así, aunque los geólogos ahí traen una discusión, que es el antropoceno, porque aquí el principal impulsor ahora de los cambios ambientales globales, pues están siendo las actividades humanas, ¿no? Y entonces, el riesgo es de que salgamos de este estado de estabilidad el Holoceno, y sus consecuencias seguramente son perjudiciales o incluso catastróficas a gran parte de la humanidad. Tenemos evidentemente dos caras de esta moneda ambiental, el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad. Algunos ejemplos aquí que vemos de tendencias del informe del panel intergubernamental sobre del estudio de la biodiversidad. En el año 2019 saca una serie de datos muy graves, y aquí simplemente de manera gráfica ustedes van a ver que una serie de grupos taxonómicos tienen, digamos que de abajo para arriba van a encontrar que hay una tendencia a que sus riesgos aumenten, es decir, hay grupos que están, digamos, de acuerdo con el ICBES en este informe del 2019, pues están en muy grave riesgo de extinción, sobre todo, por ejemplo, grupos como de los vertebrados, pues los anfibios, plantas o grupos taxonómicos de plantas como las cicadáceas, dicotiledóneas, etcétera, y ustedes van a ver que los ocres, los rojos, los grises, pues ahí van disminuyendo, digámoslo así, hacia arriba, pero sí es evidente que algo está pasando con la extinción. Y esto se refleja también en los porcentajes acumulados de especies de grupos. Por ejemplo, aquí estamos viendo vertebrados,
distintos grupos de de los vertebrados, lo que vemos es que básicamente del siglo, digamos que en este índice que tiene el ICBES, lo que se observa claramente en la gráfica es de que a partir del siglo XX se vino un incremento considerable en el índice de extinción que ellos manejan. Entonces, básicamente las pendientes son altísimas para el caso de los anfibios, los mamíferos, las aves, es decir, digamos que estamos viendo un proceso muy delicado en este sentido en los últimos 100 años. Incluso esto lo ratifica el informe Planeta Vivo que hace el World Wildlife, que nos indica que cuando menos de un muestreo que están haciendo de manera constante en los últimos, digamos que en las últimas décadas, demuestran ellos que su índice se está reduciendo el valor a partir de 1970 en 68%, con los muestreos de poblaciones de más de 4.392 especies animales, ¿no? Entonces, eso nos dice mucho del problema. El informe de cambio climático ya desde el 2021, pues ya se tenía muy claro y ahora ya no es tan difuso de que los cambios están siendo muy rápidos en la atmósfera, en el océano, la criósfera y la biosfera. Y entonces todo este cambio climático directamente está afectando, es provocado por el hombre debido a lo que ya sabemos de las emisiones de hidrocarburos, ¿no? Y entonces las pruebas son contundentes, ya tienen ellos una gran certidumbre de que se está dando, y lo vemos, ¿no? En los informes que de día a día acabamos de tener ahora en el mes de junio un mes que como nunca en términos de calentamiento. En julio, en los primeros días de julio se superaron las temperaturas promedio que se tienen contabilizadas, y pues los fenómenos climáticos están a la orden del día. Y yo creo que todos lo hemos vivido en México. También observamos también en estos cambios de temperatura, cómo ellos, por ejemplo, si ustedes ven la gráfica B del lado derecho, se van a dar cuenta ya que de 1850, digámoslo así, ya digamos que es en la otra escala de los cambios del cuadro izquierdo, ustedes se van a dar cuenta de cómo sin la influencia humana, pues estaríamos, digamos que en los términos de temperaturas estables, pero en los últimos años, en especial a partir de 1950, hemos tenido un incremento que ya en este momento pues ya está arriba del 1.25 grados centígrados promedio, ¿no? Y se observa que vamos a tener picos ya del 1.5 grados de temperatura promedio centígrados ya en los próximos años. Todo esto nos da terribles impactos, ¿no? Así de manera somera, pues hay escasez de agua, el incremento de la pobreza, el crecimiento de desplazamiento de personas. Lo estamos viviendo con el tema de la migración que viene de Centroamérica, derivado del cinturón seco del Pacífico que tienen ellos desde Nicaragua hasta Guatemala, digámoslo así, que pasa por Honduras, Salvador, que está generando desplazamientos increíbles, terribles de personas de estos países hermanos. Y ustedes ahí en Tijuana, por ejemplo, los que conocen bien esto, pues el fenómeno migratorio está a la orden del día. Las inundaciones costeras, nosotros las hemos vivido acá, somos un guerrero, es un estado costero, y estamos siempre en esos riesgos, ¿no? Con las tormentas tropicales. Aquí lo vivimos en el 2013, en septiembre. Esta foto es muy clara de lo que nos pasó en ese momento, hace 10 años precisamente, o casi 10 años, cuando entraron dos tormentas tropicales simultáneas, una por el Golfo y otra por el Pacífico, al mismo tiempo, y fue terrible el Ingrid y Manuel.
Luego, aquí nada más, esta es la dona de rostro. Esta dona acaba de publicarse, Rockström, el sueco que está ahora dirigiendo el Instituto Potsdam de Cambio Climático, acaba de publicar en la revista Nature de nuevo, digamos, una actualización de los límites para determinados indicadores que ellos con un grupo de académicos de distintas universidades han estado contabilizando. Si ustedes se fijan en la dona, pues los azules eran los límites que se tenían y prácticamente de los 8 que, digamos, los 8, digamos, variantes que tenían, salvo la de contaminación del aire, que es la que a niveles locales sí ya se ha incrementado. Todos los demás límites se han rebasado y además aquí le pusieron un componente de justicia donde ellos, por ejemplo, el cambio climático, dicen, pues no hemos logrado, o sea, el tema del 1.5 grados no ha sido rebasado todavía. Sin embargo, un grado sí ya se rebasó el promedio de temperatura en el planeta, y el límite de justicia ya se rebasó. Ustedes por eso ven ese punto ahí en donde dice clima, en la parte derecha, superior derecha, y lo que están diciendo es de que ya está afectando el cambio climático digamos, a muchos lugares en forma muy desigual, ¿sí? Entre ellos México, ¿no? Aquí me interesa hacer mucho énfasis en su comentario que ellos hacen de que los límites justos y seguros en términos de biodiversidad también ya están rebasados, ¿sí? Y ellos ubican que ellos estiman que tendría que entre el 50 y el 60% de la superficie terrestre del planeta habría que dejarla en su estado natural, ¿no? O lograr que se gestione de forma sostenible, para que los ecosistemas mantengan sus procesos y servicios, ¿no? Y esto solamente se está aplicando a menos de la mitad del planeta, de la superficie terrestre. Y además ellos estiman que del 20 al 25% de cada kilómetro cuadrado, una cuarta parte, debería estar cubierto en gran parte por vegetación natural. Pero este requisito solo se cumple en 1/3 de las áreas que están bajo la influencia humana. Entonces ya traemos un serio problema de mantenimiento de trabajo con paisajes, precisamente, una de las variantes, y otra de los procesos y los servicios en los ecosistemas naturales. ¿Cuáles son las bases, ahora bien, para la política ambiental? Primero que nada, el concepto, ustedes ven en el diccionario que es política, son las orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado. Y luego hay otros conceptos, por ejemplo, que saco de un libro de gestión ambiental de Gil Corrales, del 2007, y van a ser orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en los asuntos ambientales cuando hablamos de política ambiental. O el conjunto de medidas, orientaciones y procedimientos que se establecen para lograr objetivos ambientales, ¿no? Entonces, digámoslo así de manera a grosso modo, ¿no? Ahora bien, tenemos la pirámide donde vamos a encontrar que las políticas pues estarían en la punta de la pirámide. Después, de manera genérica, vamos a encontrar los planes y programas y que normalmente son evaluados a través de la evaluación ambiental estratégica, que en México, pese a los intentos que hemos tenido, digámoslo así, yo hablo en plural porque me ha tocado impulsar este tipo de procesos, no lo hemos logrado hacer de que de manera preventiva, como en otros países se realiza, incluyendo Canadá y Estados Unidos, se realizan evaluaciones preventivas de sus programas, de sus planes, básicamente aquí en México hablaríamos de programas,
los sectoriales, los especiales, o sea, todo tipo de programas, porque los proyectos iban a obras o actividades, pues tradicionalmente son realizadas por evaluación de impacto ambiental, pero en general hay muchos proyectos que están fragmentados, es decir, o programas que están fragmentados en proyectos y en realidad deberían preventivamente pasar, sobre todo en las instituciones públicas, por una evaluación ambiental estratégica. Ahora bien, aquí me refiero, en el 2019, dieron algunas recomendaciones el Consejo Ambiental, que es, digamos, el consejo de sabios que tienen en Alemania, que debate sobre las ideas, y ellos hablaban de una política de sostenibilidad ecológica basada en 6 líneas principales. La primera, el largo plazo. Una política de sostenibilidad ecológica debe ser de largo plazo y orientada hacia el futuro para garantizar una acción y un espacio de decisiones suficientes para los jóvenes y las generaciones futuras. Esto es básico, porque muchas veces estamos dejando la carga de los problemas para después. No lo estamos trabajando en el presente, y les estamos dejando de manera injusta e inequitativa a las generaciones futuras que carguen con mayor grado de resolución en este tipo de problemas. El otro es la integración. Se requiere un enfoque integrado en el que todas las políticas sectoriales deben responsabilizarse de las consecuencias ambientales de sus acciones. Es decir, seguir pensando que nada más, porque luego se la echan al sector ambiental, como si fuera el que está, digamos, impulsando políticas de no preventivas, es también incorrecto. El otro es el conocimiento. Una política ambiental moderna debe basarse en el conocimiento existente, cerrar brechas de conocimiento de manera activa, y esto significa que fortalecer la investigación. Obviamente hay que tender puentes entre el conocimiento que se produce en la academia con los tomadores de decisiones de las políticas públicas, porque si no, pues puedes estar haciendo papers y papers y papers en las universidades que no tienen ninguna utilidad, porque los tomadores de decisiones las hacen de manera empírica y sin el conocimiento adecuado. El otro tema sería el bien común. Siempre hay que, en la toma de decisiones, hay que tener como guía principal para la acción del Estado frente a los intereses particulares. No podemos ser omisos, y en ese sentido tiene que ser un principio fundamental. El otro, lógicamente, la participación. Adolecemos todavía, y lo estamos viendo con el acuerdo de Escazú, de formas de participación pública que sean desarrolladas en donde la sociedad participe de manera colectiva, ¿no? Con sus distintos actores en la toma de decisiones. Esto sigue siendo todavía digamos, una cuestión muy utópica que se sigue posponiendo. Y el otro es el equilibrar las libertades. Aquí leo finalmente la posición legal hasta ahora bastante débil de las personas afectadas en sus derechos ambientales se debe de equilibrar frente a los perpetradores de daños ambientales. No se vale que avasallen, ¿no? Tenemos cantidad de ejemplos donde hemos vivido o hemos visto cómo se toman decisiones sin tomar en cuenta a la gente que es posteriormente afectada. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en el informe GEO6, el último, elementos comunes de las políticas ambientales que ellos detectan. Y es reiterativo también de alguna forma, ¿no? Una es el establecimiento de una visión a largo plazo en los procesos participativos, etcétera. Hay que tener conocimiento en el establecimiento de una base de referencia a las condiciones ambientales, la línea de base, la integración eficaz de las consideraciones ambientales, sociales y económicas, analizar de manera previa los análisis de costo-beneficio, por ejemplo,
hay que tener buenos regímenes integrales de vigilancia en las políticas, sobre todo de adaptación, en especial con la participación de las partes interesadas que pueden ser afectadas. El otro es la realización tras intervención de evaluaciones de los resultados, ¿sí? Y los efectos de estas políticas para cerrar el ciclo y mejorar la formulación de políticas en el futuro. Suena muy fácil, el problema es que implementación. Para esto tenemos 9 instrumentos conocidos de acuerdo en las políticas ambientales en México. La planeación ambiental, que diría yo que está muy somera en la LGEPA, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. El ordenamiento ecológico del territorio, que está, pues yo lo veo en este momento todavía muy desinflado, digamos, sobre todo en las escalas locales. Todavía sigue siendo un instrumento que pese a su potencial, sigue siendo poco tomado en cuenta, ¿sí? Los instrumentos económicos, los instrumentos fiscales, todos aquellos instrumentos que permiten, que permitan los impuestos ambientales, etcétera, que también ahí traemos un problema con esta parte. El otro es la regulación ambiental de los asentamientos humanos, que pues lo que se ve no se juzga. Ahí tenemos un problema. El otro es la evaluación del impacto ambiental, las normas oficiales mexicanas en materia ambiental y la autorregulación y auditorías ambientales. Sería otro que también, pues en algún momento tuvo un boom y ya no fue así. La investigación y educación ecológica, la información y vigilancia, pues es a cargo de la Profepa. Esos son los instrumentos que tenemos. Ahora bien, por ahí estoy viendo que alguien dibuja sobre mi pantalla, pero no sé si estoy mal, pero lo veo. La mayoría, la eficacia de las políticas ambientales, el propio informe de GEO del 2019 nos dice que la mayoría de los países han introducido políticas ambientales, se ha introducido innovaciones en las políticas y los instrumentos, o sea, es bastante, digámoslo así, positivo en ese sentido. La formulación de políticas es cuando menos tan importante como la instrucción del elemento normativo. En muchos casos, la determinación de las políticas ambientales no cumple con los criterios sugeridos. Cada vez hay más innovación en materia de políticas. Se puede adquirir más dinamismo en las políticas ambientales, pero hay que difundir, y hay mayor difusión de estas políticas, y la gobernanza a distintos niveles es una fuente de innovación de políticas, que eso también ya se tiene bien establecido. Obviamente, ellos califican también que es fundamental disponer de un enfoque integrado, que sin embargo no hay una consideración uniforme de los aspectos ambientales en otros sectores. Un análisis de los indicadores relacionados con las políticas pone de manifiesto que, a pesar del considerable grado de innovación y esfuerzo para promover las políticas ambientales, los esfuerzos y efectos desplegados hasta la fecha siguen siendo insuficientes. ¿Sí? Eso es un tema. Y que un tema que nos preocupa, pues es que para lograr la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, no se van a hacer suficientes las mejoras en las actividades de descontaminación, ¿no? Y el penúltimo es: los modelos exitosos de gobernanza ambiental deben basarse en políticas correctamente formuladas y en su aplicación, cumplimiento y ejecución. El último es una mayor atención en la aplicación del enfoque basado en el principio de precaución, de conformidad con los acuerdos internacionales cuando proceda, puede reducir el riesgo para el medio ambiente. Ahora bien, ¿qué está pasando con la política ambiental federal en México?
Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que se entiende del 2019 al próximo año, que está en marcha. Fue publicado en julio del 2019 y que es un instrumento que se anuncia para denunciar los problemas nacionales y enumerar las soluciones en una proyección sexenal. Y se articula en tres ejes, ¿no? Y sobre todo en el eje de política social se establece que el gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible. Lo tengo ahí subrayado, que lo definen de alguna forma con el concepto genérico de qué es el desarrollo sustentable o sostenible, y que el hacer caso omiso de este paradigma no solo conduce a la gestación de desequilibrios de toda suerte en el corto plazo, sino que conlleva una severa violación de quienes no han nacido. Por ello, y aquí, ojo, el Ejecutivo Federal considerará en toda circunstancia los impactos que tendrán sus políticas y programas en el tejido social, en la ecología. Ahí hay un tema de redacción, pues en realidad la ecología es la ciencia, y en los horizontes políticos y económicos del país. Además, se guiará por una idea del desarrollo que subsane las injusticias sociales e impulse el crecimiento económico sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica, a los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural ni al entorno. O sea que ahí está la idea. En su epílogo, es muy interesante, ellos plantean que en el 2021 tenía que cumplirse la meta de alcanzar la autosuficiencia en maíz y frijol, y 3 años más tarde, en 2024, en arroz, carne de res, cerdo, aves y huevos, la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Y que habrán en esa época ya disminuido las importaciones de leche y de otros productos, ¿no? Pero es muy importante en su epílogo que su visión es de que se habrá garantizado la preservación integral de la flora y la fauna, se habrá reforestado buena parte del territorio nacional y ríos, arroyos y lagunas estarán recuperados y saneados. El tratamiento de aguas negras y el manejo adecuado de los desechos serán prácticas generalizadas en el territorio nacional y se habrá expandido en la sociedad la conciencia ambiental y la convicción del cuidado del entorno. Pues esperemos que cuando lleguemos al 2024 esto se dé. Después, de ahí deriva el programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 2020 al 2024, el famoso PROMARNAT, que fue publicado en julio del 2020 y conforme al Plan Nacional de Desarrollo, contiene 5 objetivos prioritarios, 18 estrategias y 81 acciones puntuales. Aquí es muy interesante el diagnóstico en el 2020. Hasta mediados de la presente década, el país había transformado poco menos de la tercera parte de sus ecosistemas naturales hacia actividades productivas, principalmente las agropecuarias y zonas urbanas. Entre el 2010 y el 2015 estimaban la desforestación en 92,000 hectáreas anuales en promedio. Estaban alrededor de la mitad de las especies de mamíferos, anfibios y reptiles conocidas en el país en riesgo, en algún grado de riesgo, ¿no? Se proyectaban temperaturas y lluvias mayores en el norte del país y lluvias con una disminución entre el 10 y 20%. Y somos muy vulnerables a los impactos del cambio climático y que por lo tanto alrededor del 68% de la población, el 71% del PIB están expuestos a sus efectos negativos. Y luego había problemas con las partículas finas, los PM de 2.5 micras en el Valle de México, en Guadalajara y Monterrey. Tenían, o sea, el problema de la contaminación atmosférica que ellos estimaban en más de 2,000 personas muertas al año. Además, una declaración, tenemos un problema de capacidad muy baja de tratamiento de aguas residuales, estimada en el 63%.
la degradación, y aquí es una declaración muy interesante, porque habla de que se han producido verdaderos infiernos ambientales, ¿sí? Y entonces ponía casos como Río Balsas, en las poblaciones afectadas de Río Balsas, de Río Santiago, en el Pánuco, en el Lerma, el Atoyac, entiendo que el de Puebla, aunque también aquí tenemos el Atoyac de Guerrero, que también está muy afectado, la presa Endó, donde llegan las aguas del Valle de México, las aguas negras en Hidalgo, ¿sí? Y un acceso prácticamente arriba de la mitad solamente en el servicio de suministro de agua y de saneamiento, mientras que la cobertura y saneamiento beneficia al 64% de la población, pero la inequidad en las zonas rurales tan solo alcanza el 38%. La capacidad, el otro tema es, aquí también ellos hablaban, y está ahí, de que hay falta se reconocía que no había mecanismos adecuados para promover la participación, ¿sí? Que los existentes eran muy débiles, y que resultaba claro que la política pública ambiental desde el gobierno federal debe moverse hacia un cambio que tiene que ser construido como una estrategia por la vida y por la profunda recuperación del país, ¿sí? Entonces hablaban pues de, 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 de una política que tenía que cambiarse definitivamente. Aquí incluso planteaban, y ahí está la gráfica, la figura en el Promarnat, ahí la pueden ustedes localizar, y se hablaba de los infiernos ambientales, de todos los puntos rojos que ustedes ven, que cuantificaban los 560 conflictos que se tenían ubicados a lo largo y ancho del país. No alcanzo a ver, porque creo que también hay, por ahí debe estar Tijuana también, que también tiene lo suyo, o Guerrero también, aquí tenemos a Petacalco o Acapulco, por ejemplo, con problemas serios de deterioro ambiental. Entonces ellos llegaban a la conclusión de que era necesario una nueva Semarnat, ¿sí? Y daban un diagnóstico de desconexión entre la Semarnat y sus organismos del sector. Había poco trabajo intersectorial con otras instituciones, y mucho menos transversal en la política ambiental, ¿sí? Había recursos económicos decrecientes e insuficientes, y que no era suficiente con lo que la cooperación internacional o la banca multilateral, ¿sí? Y que la institución, por lo mismo, estaba reducida a unos cuantos aspectos de la problemática ambiental. No había confianza en el tema de la participación social para resolver problemas ambientales, y había una identificación de que muchas cosas estaban haciendo a través de la contratación de consultorías. Entonces ellos plantearon en el Promarnac, o se plantean en ese momento, pues 5 objetivos. Uno es, el primero tiene que ver con el tema que hoy estamos viendo, que es la conservación de las regiones bioculturales, ¿sí? Que yo hablaría de los paisajes, incluso bioculturales, fortalecer el tema del cambio climático, el tema del agua del objetivo 3, el tema de contaminación era el 4, y el quinto era el de la gobernanza ambiental, ¿no? Donde se debería de abordar el tema de la participación ciudadana. Igualmente, aquí quiero, José Luis Samaniego, que ha sido un pensador de la política ambiental desde el Colegio de México en su momento, hablaba de desafíos y retos. Entonces, él hablaba de que en la política ambiental había retos institucionales, había retos operativos, había retos políticos y había retos presupuestarios. Pues creo yo que siguen siendo grandes retos. Ahora bien, entrando ya a la escala el penúltimo grupo, que es la planeación y política internacional. Primero entremos al tema de qué es un área protegida. Digamos que todos sabemos que es un espacio geográfico, núcleo para un trabajo que hizo la Unión Internacional
de Conservación de la Naturaleza, donde definen, pues, qué es un área protegida, ¿sí? Que está básicamente mediante medios legales definida, reconocida, dedicada, gestionada, ¿no? Y ahí mismo se ven las categorías de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza y las contrastamos con México. Obviamente, si ustedes se fijan, va desde alta protección, digamos, desde de las categorías 1A, 1B, que son, digamos, cómo se pueden lograr estas protecciones y algunas cuestiones, por ejemplo, el único equivalente que tenemos es el Parque Nacional, los monumentos naturales, los parques nacionales arqueológicos. Sin embargo, por ejemplo, no tenemos, de acuerdo con las categorías, ni áreas de gestión, ni paisajes terrestres o marinos protegidos. Es decir, la categoría en la LEGEPA, por ejemplo, no existe de paisaje terrestre marino protegido. Lo que hay es algo como las áreas protegidas, la categoría 6, que tiene que ver con las zonas de amortiguamiento en las reservas de la biosfera, o las dos categorías de áreas de protección de flora y fauna, o las áreas de protección de recursos naturales. Pero ojo, la categoría per se de paisajes no está en México identificada como tal, ni se expiden como áreas protegidas, ni se gestiona como tal el paisaje terrestre o marino. Aquí, para ser más claro, si ustedes se fijan aquí en esta gráfica, en esta figura, perdón, ustedes van a ver cómo vienen desde de las reservas, de la 1A, 1B, hasta el paisaje, que es el 5, la categoría 5, y obviamente aquí es la que tiene, digamos, menos condición de naturalidad, digámoslo así, dado que son normalmente paisajes, el paisaje hay intervención y actividades humanas en él, ¿no? Entonces, digamos que es la categoría más cercana a las condiciones menos naturales. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, un área protegida, de acuerdo que la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza la define, es en la que la interacción entre los seres humanos y la naturaleza ha producido un área de carácter distintivo con valores ecológicos, biológicos, culturales y estéticos significativos, y en la que salvaguardar la integridad de dicha interacción es vital para proteger y mantener el área, la conservación de su naturaleza y otros valores. Sus objetivos primarios son que es proteger, cuando se despide esta categoría, pues proteger estos paisajes, ¿sí? Así como los valores creados por las interacciones con los seres humanos, y sobre todo, el paisaje es mucho más que el panorama o el conjunto de atributos puramente físicos. La parte estética del paisaje, que es la que muchas veces se nos hace muy relevante, es solamente una de las múltiples facetas que tiene, ¿no? Hay otros, el paisaje suele tener también valores asociados y espirituales para muchas comunidades. Por lo tanto, comparada a las ciudades, detrás del establecimiento y gestión de muchas áreas protegidas, donde el énfasis se da a la protección de lo que se considera natural, la protección del paisaje da prioridad a la gente y en efecto exige que esté presente. No, en el paisaje no estás por expulsar a la gente, ¿no? Hay a nivel internacional está el Convenio Europeo del Paisaje que fue expedido, que es el único, hasta donde yo tengo entendido, el único tratado internacional en dicha materia del año 2000 y que es, digamos, el marco de las directrices de la Unión Europea para atender este tema, ¿sí? Y que define el convenio al paisaje como cualquier parte del territorio, tal como la percibe la población, y cuyo carácter es el resultado de la interacción de factores naturales y humanos. Y entonces ellos le dicen a las partes, que son los países de Europa, tienes que reconocer los paisajes de manera, desde el punto de vista formal, ¿no? Jurídico. Definir
y aplicar en materia de paisajes políticas destinadas a su conservación, ¿no? Establecer procedimientos para la participación pública, integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en las demás políticas de cultura, de ambientales, agrícola, social y económica, y cualquier otra política que pueda tener impacto directo o indirecto en el paisaje. Entonces, ellos establecen una serie de medidas: incrementar la sensibilización de la sociedad, ¿no? ¿Sí? Para educar y formar en la valoración del paisaje, en programas pluridisciplinares, le llaman, cursos, etcétera, en la parte de formación. Otras medidas serían la identificación y calificación, con cómo vas a identificar tus paisajes, cómo los vas a analizar, cómo los vas a calificar, ¿sí? Todos estos procedimientos, ya hay estándares que han ido desarrollando para este fin. ¿Cuáles son los objetivos de calidad del paisaje? ¿Sí? ¿Cómo lo vas a aplicar? Y todo esto, pues hay todo ya una serie de protocolos. Esto, por ejemplo, los españoles lo han llevado en el 2007 a una ley, dentro de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Ya lo tienen definido, igual que tanto el paisaje como el patrimonio natural. El paisaje básicamente tomado la definición del Convenio Europeo del Paisaje, ¿sí? Y sumado, y aquí me es importante, pues, que conozcan también el tema del patrimonio natural, porque forma parte el paisaje mismo, si ustedes lo ven, conjunto de bienes y recursos de la naturaleza, fuente de diversidad biológica y geológica, que tiene un valor relevante medioambiental, paisajístico, científico o cultural. Y luego ellos, en su artículo 35, definen ya como categoría de protección los paisajes protegidos. Paisajes protegidos son parte del territorio que las administraciones competentes, a través del planeamiento aplicable, por sus valores naturales, estéticos y culturales, y de acuerdo con el Convenio del Paisaje del Consejo de Europa, se consideren merecedores de una protección especial, y sus objetivos son conservar los valores singulares que caracterizan a estos paisajes, a preservar la interacción armoniosa entre la naturaleza y la cultura en una zona determinada. Y, obviamente, mantener las prácticas de carácter tradicional que contribuyan a la preservación. Luego hay la ley alemana de conservación de la naturaleza y ordenación del paisaje. Tiene, por un lado, el tema de planificación del paisaje, donde ellos establecen de manera muy rigurosa que se tiene que para una serie de autorizaciones y contenidos, se tiene que hacer una planificación de tal, y para ello, en su artículo 9, ellos establecen una serie, digamos, de programas, planes que tienen que realizarse para determinadas obras. Estamos hablando de que ellos establecen que hay que hacer programas de paisaje, y que tienen que ver con las escalas: planes marcos de paisaje, planes de paisaje y planes de espacios verdes. Y tienen que contener, por supuesto, información sobre eso. Los requisitos, pues, son básicamente, y las medidas son para evitar, reducir o eliminar los deterioros de la naturaleza y el paisaje. Hay que determinar, proteger ciertas partes del mismo. Hay que, como están en el sistema de protección de la conservación de Europa, pues hablan de establecer redes de biotopos o espacios de vida, unir estos biotopos en su caso, o entrar en la red de Natura 2000 de hábitats protegidos, ¿sí? El otro, y entonces aquí establecen cómo se tiene que hacer estos planes, programas, ¿sí? Aquí, si ustedes se fijan, les pongo así de manera de ejemplo, quiénes son los responsables. Por ejemplo, para los estados federales, o lo que nosotros son nuestras entidades federativas,
pues hacen los programas, lo tienen a una escala gruesa, puede ser y están incluidos en los programas estatales de ordenación del territorio, están en una escala 1 a 500,000, a 1 a 200,000, y así van llevando esto a planes marcos del paisaje, que también están en una escala ya más de detalle. Luego los municipios hacen sus planes de paisaje, y luego ya a nivel de áreas del municipio hay planes de espacios verdes, por ejemplo, para autorizar construcciones, y tienen ya escalas de toma de decisiones muy claras, de 1 a 2,500, 1 a 1,000. A ese nivel de detalle están llegando en la toma de decisiones, por ejemplo, para autorizar construcciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué estamos haciendo en México? Aquí el tema es de que nosotros traemos una serie de compromisos recientes. El año pasado, en diciembre, se adoptó dentro del convenio sobre diversidad biológica en la COP15, el denominado marco de Kunming-Montreal de diversidad biológica, y sobre todo hay muchas metas, destaca mucho que tenemos que lograr para el 2030 al menos el 30% de las zonas terrestres de aguas continentales y costeras y marinas, ya sea mediante sistemas de áreas protegidas, ecológicamente representativas, ¿sí? O con las famosas OMEC, otras medidas eficaces de conservación basadas en zonas geográficas específicas, ¿sí? Y ahí es donde se pone interesante la cosa, porque hasta el día de hoy no tenemos OMEX en México, no registradas en este sentido. En el cuarto informe de labores, hay que decir que teníamos, ya viene el quinto ahora en septiembre, se cubría en áreas naturales protegidas, para que vean el tamaño del reto que tenemos, 90.9 millones de hectáreas, pero de las cuales 21.5 millones de hectáreas correspondían a áreas terrestres y 69.4 millones de hectáreas a áreas marinas. Y esto nos llevaba a que estas superficies, caso de las áreas terrestres, que tenemos que llegar a 30%, al 10.9%. Y en el caso de las marinas, pues andábamos un poco mejor, 22.1%. Es decir, se necesita, por ejemplo, para las áreas terrestres, en prácticamente al 2030, en 6 años, digámoslo así, duplicar 2 veces más la superficie de las áreas terrestres, ¿sí? O sea, un 19.1% adicional para cumplir esta meta de Kunming-Montreal en muy poco tiempo. Y aunque el incremento va a ser menor, en las áreas marinas. Por eso mismo, nosotros observamos, para lograr, dado que la expedición de áreas naturales protegidas de forma tradicional, tenemos que pensar o en áreas destinadas voluntariamente a la conservación, y en paisajes protegidos, que aquí hay una tarea, y así en términos de áreas, así como en las OMEX, las otras medidas eficaces de conservación, para intentar llegar a medio cumplir. Yo soy muy escéptico de lograr que se cumpla esta meta, pero es un incentivo positivo que hay que impulsar. Entonces, acá tenemos, en el año 2008, por ejemplo, hay que tener claro qué son. En el 2008 se reforma la ley GEPA y se crean como una categoría más las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que es conservación comunitaria o conservación por particulares, para que a través de una certificación decidan, en una certificación que les pide la CONAM, pues se destinen áreas destinadas a la conservación. En 2022 ya se tenían 389 áreas en 26 estados, y sobre todo destacaba por las superficies Oaxaca, Campeche y Guerrero. En total había 648,000 hectáreas. Suena poco, pero es un procedimiento expedito y que ayuda, cuando hay voluntad, cuando hay incentivos para las comunidades, a que por sí mismos conserven sus mejores sitios de conservación.
Y el otro, les decía, es el tema de las otras medidas, otra medida eficaz de conservación basada en área, en las OMEC, eh, que nosotros tenemos que delimitar, ¿sí? Hay una decisión precisamente en la conferencia 14ª de las partes del convenio, ya se habla de que una OMEC es una zona delimitada geográficamente, que no es un área protegida y que está gobernada y gestionada de manera tal de lograr en forma sostenida resultados positivos, ¿sí? Y aquí el problema es que tenemos que hacer un catálogo y hay ejemplos de áreas que pueden ser catalogadas como OMEC, que son los sitios sagrados, áreas militares muy grandes, áreas que protegen cuencas hidrológicas, humedales. Yo pensaría en los cafetales, por ejemplo, también, que son bajo sombra, que son bosques de nieblas, de alguna forma, en áreas de bosques de niebla, entremezclados. Y entonces, estas son las áreas que tendríamos que trabajar para conservar. Ahora bien, ¿qué pasa con el paisaje y el marco jurídico ambiental? Pues les decía, el paisaje está de una manera muy limitada, solamente se menciona en el paisaje como en el artículo 47, en el inciso E de su fracción 2, eh, en relación a las zonas de aprovechamiento especial, nada más, ¿no? De que se debe no modificar o deteriorar. Es decir, cuando hay una subzona así delimitada en un área natural protegida, por ejemplo, una reserva de la biosfera. En otra es que en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, ¿sí? También se establece que es un servicio ambiental, un beneficio ambiental que se obtiene o que obtiene la sociedad es el paisaje, ¿no? Y entonces, pues buscan protegerlo, pero también queda muy en el aire. Y no se le menciona ni en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, ni en la Ley General de Vida Silvestre, o en la Ley General de Cambio Climático, ¿sí? Se ha intentado hacer un par de reformas. Hay una reforma en el 2017 para considerar los paisajes bioculturales como una categoría más. Sin embargo, se hablaba de un procedimiento donde los municipios iban a solicitar, digamos, su certificación, dando una información básica para expedir estos paisajes. Estos certificados de paisajes bioculturales. Sin embargo, no ha sido posible, ¿sí? Está ya desde el 2007, hace 6 años, imagínense, y está en revisión en el Senado, y es muy probable que quede congelado esta categoría. ¿Por qué razón? No lo sé. Obviamente habría que explorar por qué el Senado, en especial la Comisión de Medio Ambiente, no ha expedido esta nueva categoría en la LEGEPA. Igual tenemos el tema de otra reforma más reciente, en el 2020, que lo que buscaba era el tema del patrimonio biocultural, que va ligado, se metían algunas series de conceptos, se daban la facultad a la federación a través de la Semarnat de conservar el patrimonio biocultural, entre ellos el propiciar un paisaje en equilibrio. Esto también está atorada ahí en el Senado. Ahora bien, nosotros, algunos ejemplos que tenemos, lamentablemente la única forma que ha habido de proteger algunos de los paisajes relevantes ha sido a través de UNESCO, como sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad. El más relevante ha sido el paisaje de Xochimilco, de la Chinampero, ¿sí? Otro ha sido, entiendo que también está cumpliendo años en estos días, es el paisaje de agaves y antiguas instalaciones en la región de Tequila y los municipios cercanos de los paisajes agaveros, ¿sí? De agave azul. Otro sitio patrimonio mundial en el 2010 es en el área de Guanajuato,
Camino Real de Tierra Adentro, que es un área muy interesante desde el punto de vista paisajístico, ¿sí? O en los valles centrales de Oaxaca están unas cavernas prehistóricas con elementos de las culturas que ahí vivieron, que son las cuevas prehistóricas en los valles centrales de Oaxaca, que también salió en 2010. Otro paisaje interesante en su entorno es el sistema hidráulico del acueducto del Padre Tembleque, ¿sí? Que ahí está en 2015, un paisaje que es muy bello, estéticamente, lo voy a decir así, que es el del Valle de Tehuacán, Huicatlán, que ahí está la famosa cueva del maíz, donde se encontraron de los maíces, digamos, que nuestros antepasados usaron para su alimentación en el 2018. Y luego tenemos otro tipo de paisajes que también son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En el 2009, el área de Peña de Bernal, que tiene toda una simbología, que tiene que ver con la cosmovisión de los pueblos otomí chichimecas de Tolimán. Y ahí hay todo un asunto, ¿no? ¿Qué se ha hecho? La única referencia que encontré, aparte de las iniciativas, es de la visión que en algún momento se trató de impulsar entre la Semarnat, Conavio, Conafor y la CONAM en el 2017, o sea, ya prácticamente se acababa el anterior sexenio, y se hizo un documento que se llama Visión de Manejo Integrado del Paisaje y Conectividad. Y ellos hablaban de lograr a través del paisaje, del manejo integrado del paisaje, la conectividad entre distintos grupos. Presuponían que de esta visión iba a salir una estrategia que entiendo nunca se logró, y ellos hablaban gráficamente, bueno, decían, la idea era salir de las áreas naturales protegidas aisladas o sus zonas de amortiguamiento, o que estuvieran conectadas, para tener una matriz, digamos, más integral del uso del territorio a través de la conexión del paisaje, ¿no? Esto es la idea. Pues muchas gracias por esta plática. Mira, hasta ahí llego. Octavio, realmente estamos muy agradecidos. ¿Nos estamos escuchando? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tenemos, se nos pasa el tiempo muy rápido, como en otras ocasiones, por los temas muy apasionantes. Te pongo dos, para que reacciones de alguna manera. ¿Qué te parecería, cuál es tu opinión? ¿Parecería posible que las sumas pudieran transitar a ADVCs y entonces, o algunos requisitos de las sumas de las unidades de manejo de vida silvestre pasaran o pudieran traspasarse o ser calificadas como ADVCs, y entonces pudiéramos estar cerca de estos números que parecen pues muy difíciles, los 30 por 30, ¿no? De las metas de Montreal, difíciles de alcanzar, pero eso tal vez podría ser transitar en ese sentido. Y en el concepto de paisaje que hoy nos has dejado enriquecido totalmente y cambiado tal vez la visión generalizada que tenemos del solo palabra paisaje, hoy creo que nos vamos enriquecidos de este concepto, pero pondría uno como una idea que yo creo que en alguna parte de tu plática está de manera abordada, pero tal vez pudieras abundar más. Este concepto del paisaje como un objeto que ves y un observador que eres, y entonces no eres parte de, que es un concepto diferente a los pueblos originarios, que es una pertenencia a, ¿no? Estás dentro, y el paisaje pareciera como que somos un observador, y creo que eso podría también ser un concepto diferente, ¿no? Si eres el observador o eres parte de. Tenemos varios de nuestros amigos platicando intensos desde diferentes partes del país, de Cancún, de Nayarit, de Colima,
con algunas participaciones que creo que no las vamos a alcanzar a pasar ahora, pero Salvador Solís, que es desde Colima, nos manda a saludar, Elvira Carvajal desde Cancún, creo que encontramos quién estaba haciendo ahí rayones en la pantalla, pero ya, gracias. Cuencas contaminadas con desechos, con parques industriales como el Atoyac, también en el río Oaxaca, nos cita aquí Alicia Ravelo, la cuenca del río Atoyac-Zahuapan y la del río Lerma. También Mariana Jacome dice, en Cataluña es punta de lanza en España en la ecología para protección de paisajes. Lo usan como una herramienta de gestión del territorio. También, Mariana Jacome nos dice, pero si están protegidas las OMEC, ¿cómo nos aseguramos que los nuevos gobiernos no las tomen como zonas de conservación territorial y incrementen la zona urbana? Como dice ella misma, la Sierra de San Francisco, en Baja California Sur, y las pinturas rupestres. Mariana Martínez nos está felicitando por el tema. Ravelo pues nos manda. Zaida Vargas, felicidades al doctor Klimek por su conferencia, gracias. Natalia Cruz, excelente. ¿Dónde podemos ver dónde podemos ver nuevamente los seminarios? Están, nos dice Rocío Martínez, están todos en la página del SIGA y estamos poniéndolos en YouTube y lo vamos a poner en Spotify, también los vamos a poner pronto para que nos estén siguiendo y los puedan disfrutar. Efraín Nieblas dice, Octavio, gracias, muy excelente participación. Laura Silván, magnífica presentación y por su riqueza y amplitud, gracias, gracias. Bueno, tenemos gracias por Ensenada, por buenas partes del país, que les agradecemos a nuestro público. Pero bueno, te dejamos unos minutos para que reacciones, tal vez quieras algunos de estos temas, hacer tus comentarios finales. Adelante, Octavio. Gracias. Yo básicamente, sí se ha jugado mucho con las unidades de manejo de la vida silvestre, las famosas UMAS, para integrarlas, pero no todas, digamos, califican, porque luego quieren hacer, juntar peras con manzanas con áreas naturales protegidas. Claro. Evidentemente, tal vez muchas de ellas puedan calificar como OMEX, como otras medidas de conservación basadas en el ecosistema. Nos falta que registremos esto, que revisemos exactamente, sobre todo las extensivas, ¿no? Porque pues, las intensivas no, seguramente no entrarían. Pues por ahí podría ser una salida, porque yo he visto muchos ejercicios de cómo lograr el 30-30, ¿no? Y yo lo que vislumbro es la idea de que nos vayamos a las grandes áreas, como son los paisajes, que no son tan coercitivos, pero que pueden impulsarse con un buen programa para fomentar los paisajes. Por eso me quise platicar sobre este tema, porque es una posible salida, sobre todo, por eso, por ejemplo, decía, pues los paisajes cafetaleros, por ejemplo, que sabemos dónde están los cafetales, aquí en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, y que además es espantoso cómo han ido avanzando. Por ejemplo, yo veo Jalapa, Coatepec, en Veracruz, cómo avanzaron sobre los cafetales de esa zona, que son bosques de niebla originalmente, en las faldas, digamos, del cofre de Perote. Y entonces tenemos que cuidar todo ese tipo de paisajes, pero se necesita hacer un buen catálogo, se necesita legislar, no seguir siendo displicentes, porque yo creo que no hay que lucubrar mucho sobre estos temas. Yo creo que a veces no es por tirar mal a muchos de nuestros legisladores, pero andan en otro avión y no están haciendo lo que tendrían que hacer en su trabajo, ¿sí? Yo no puedo entender que ni siquiera hayan revisado la minuta en el Senado, por ejemplo, la del 2017, y hayan dicho, bueno, no nos gusta, hay que corregir esto y esto, y la regresan a diputados, que ese es el camino tradicional. Pero 7 años para este tipo de cosas, o la de patrimonio biocultural. Estoy hablando concretamente de estos, hay múltiples temas seguramente, pero ahorita sí nos surge, porque necesitamos tener un marco que nos permita movernos para la protección de la naturaleza, digámoslo así, a grosso modo, en México. ¿No?
No sé si hay otro, o sea, hablé muy Sí. genérico, pero lo vi con razón. Hay muchos, Octavio, pero yo quisiera en público comprometerte para otra sesión en tu agenda, pero creo que tu experiencia que has tenido desde la administración pública, pero y con el legislativo y el ejecutivo, creo que vale más, a lo mejor, caminar poquito, que nos platicaras más de esta gestión, de las regulaciones ambientales, la legislación ambiental, que efectivamente, si a ti te parecen extrañas y que tú lo has vivido, en carne propia, esto al interior del como enlace, digamos, pues, ¿no? Sí, Y en el hay toda una agenda legislativo, legislativa sí, pendiente, que es sí, claro. larga, de muchos asuntos que tenemos que homologar con criterios internacionales, con los americanos, con los canadienses. Andamos muy lento. Y no, pero obviamente las leyes son para que se cumplan. También podemos hacer muy buenas leyes, pero si no las hacemos cumplir, que ese es el gran reto en México, pues o sea, tenemos ahora sí que hacer un gran esfuerzo, porque de nada sirve tampoco que tengamos mucha legislación si tenemos Sí, instituciones, y no sí, solamente claro, las federales, sino a nivel estatal o claro. municipal, que no están respondiendo a los problemas ambientales o de la naturaleza en México, ¿no? Y Sí, esto no tiene claro. nada que ver con politiquería ni con partidos, ¿eh? Esto es un asunto de todos, ¿no? Y de mirar hacia el horizonte, mirar en el largo plazo, ¿no? Más allá Así de los es, periodos administrativos o electorales, ¿no? porque no, y además es injusto Mm, que les estemos dejando las broncas a nuestros nietos o a nuestros hijos, claro, ¿sí? claro, claro. El esfuerzo va a ser mayor con ellos, ¿no? Si nos Si aceptas, nosotros estamos muy empañados. acéptanos otra sesión para poder seguir abordando, para que Cristina Villeda, que coordina este programa de seminarios, nos ayude para que no nos perdamos, Octavio, y nos ayudes con otra sesión y seguir con esta discusión. Con Con mucho eso, gusto. sale. Con eso, muchas gracias a nuestro público que nos acompañó hoy en ese seminario permanente para el desarrollo sustentable que ofrece la Canaco Tijuana y el SIGA desde aquí, desde Baja California. Les agradecemos. Nos encontramos nuevamente el próximo miércoles. Aquí nos vemos a las 6 de la tarde en horario de Tijuana para platicar en esta ocasión con Sergio Reva, también de la Metropolitana, uno de nuestros expertos tecnológicos, para hablar de temas que nos seguro a todos nos importa, y ir así día a día, acomodando ladrillos para el desarrollo sustentable. A quien le interese recibir una constancia de participación, de asistencia a este seminario, por favor, regístrese en la página para que a vuelta de correo le mandemos una constancia. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, Octavio. Gracias. Gracias. Saludos. Hasta luego.